Sara Bisbe López es cofundadora y head de inteligencia artificial en Aili Labs, startup dedicada al desarrollo de productos de inteligencia artificial. Previamente ocupó el cargo de directora asociada de Data Science en Novartis y trabajó en consultoría implementando soluciones de inteligencia artificial para distintas industrias. A nivel académico es ingeniera de caminos, canales y puertos, y cursó un máster de Data Science en la UPC de Barcelona. Empezaremos de izquierda a derecha, primero con Natalie Buslón. Es doctora y máster en Sociología por la Universidad de Barcelona, Visiting PhD Student Teachers College Columbia University y analista en Marketing por la Universidad de la Empresa. Es investigadora postdoctoral en la unidad de Social Link Analytics del Barcelona Supercomputing Center. Forma parte también del programa Bioinfo for Women, en investigación sobre sesgos de sexo y género en inteligencia artificial y salud. Natalie tiene una amplia experiencia en métodos y técnicas de evaluación del impacto científico y social de la investigación. A su derecha, Elisenda Bonet-Carné, la doctora Elisenda Bonet-Carné, Scientific Manager en el Barcelona Natal Fetal Medicine Research Center, Hospitales de Sant Joan de Déu y Clínic de Barcelona. Es experta en procesado de imágenes médicas y desarrollo de aplicaciones translacionales, sector tanto industrial como académico. Es entusiasta del Open Science. Cuenta con una formación multidisciplinar, PhD en biomedicina, máster en neurociencias e ingeniera superior en telecomunicaciones. Tenemos luego a Ana Freire. La doctora Ana Freire es ingeniera y doctora en informática, investigadora y profesora lectora en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Es también la directora del Centro de Estudios sobre Sostenibilidad de esta universidad. Sus investigaciones se centran en la aplicación de la tecnología en general y la inteligencia artificial en particular, a diversas necesidades sociales como la sostenibilidad y la salud mental. Ha contribuido con más de 40 publicaciones científicas, varias patentes y acumula numerosos reconocimientos nacionales e internacionales, como el Premio al Joven Talento Científico Femenino de la Fundación Real Academia de las Ciencias de Mastercard. Finalmente, Diana Ballard, que es CEO y cofundadora de Smart Lollipop, el dispositivo médico basado en un caramelo inteligente que detecta enfermedades a través de una muestra de saliva. De formación publicista especializada en innovación, la creatividad siempre ha estado presente en su trayectoria laboral y actualmente juega un papel clave en esta startup focalizada en el sector HealthTech y pediatría. Y después, ahora mismo vamos a ver un vídeo de bienvenida. Muy bien. Perfecto. Vale, gracias. Empecemos con la mesa redonda. A ver, se habla a menudo de la ciencia de datos como gran oportunidad para reimaginar la medicina, pudiendo llegar a ser un soporte estratégico para médicos, investigadores y pacientes. ¿Tenéis en mente algún ejemplo o aplicación que estén ya de ciencia de datos aplicada al día a día de la medicina, que estén presentes a día de hoy impactando a los pacientes? Bueno, los datos básicamente son poder, ¿no? Obviamente tener grandes datos nos permite investigar y generar aplicaciones y múltiples herramientas para mejorar la atención y personalización. En el campo de la medicina personalizada, ahora por ejemplo un caso concreto ha sido durante la lucha del COVID. En el Barcelona Supercomputing Center, al contar con muchos datos sobre fármacos, se hicieron, por ejemplo, aplicaron investigación para ver qué fármacos podrían ayudar en esta lucha contra la pandemia. Después, bueno, obviamente la inteligencia artificial y los datos permiten aplicaciones de Natural Language Processing, Deep Learning y diferentes herramientas de la inteligencia artificial aplicarse, por ejemplo, para análisis de historiales clínicos, análisis de textos, paper, para
para ver tratamientos eficaces o ver relaciones con text mining, por ejemplo, sacando palabras claves, como algunos de los casos así de aplicaciones de Big Data al ámbito de salud. Gracias, Natalie. Y en este paradigma, digamos, de medicina más centrada alrededor del paciente, ¿qué entendemos exactamente por medicina personalizada y qué beneficios creéis que puede aportar a los pacientes? Bueno, yo creo que los beneficios son múltiples porque pasamos de un diagnóstico centrado en una población en general que no tiene ni el mismo genotipo ni el mismo fenotipo, ¿no?, a centrarnos en vamos a diagnosticar a esta persona porque tiene estas características en particular, entonces el tratamiento es posible que sea muy diferente. Además, se han visto también que en diversas enfermedades faltaba ese carácter de diagnóstico también dependiente del género, es decir, había un sesgo, hay sesgo en la detección de ciertas enfermedades, porque la mayor parte de investigaciones que se han hecho hasta el momento han sido en una población pues que no es representativa realmente de la población general, ¿no? Y hay muchos diagnósticos y tratamientos pues que no son eficaces por ese motivo, ¿no?, que se hablaba de hecho anteriormente de este problema. Cuanto más tendemos a la medicina personalizada, estos diagnósticos pues serán mucho más enriquecedores, más eficaces, y ya no solo en una medicina que ya busque un tratamiento particular o una enfermedad, sino ya hablando de la medicina preventiva, es decir, lanzar sistemas inteligentes que permitan, en función de la historia clínica de un paciente, las diferentes visitas que se está haciendo, los diferentes análisis o test que se le está realizando, poder saber si esta persona tiene pues más probabilidades de desarrollar en un futuro cierta enfermedad, lanzar algún tipo de alarma o animar a esa persona a hacer más test relacionados con esta enfermedad, puede ser algo súper potente y que realmente ayuda a enfermedades pues tan complicadas como puede ser un cáncer, ¿no?, que muchas veces sabemos que algunos de los cánceres tratados a tiempo pues pueden ser realmente curados, ¿no?, tiene un alto porcentaje de curación, ¿no? Gracias, Ana. Y muy bien, hay numerosas iniciativas, ¿no?, de la ciencia de datos aplicadas al sector de la medicina, pero a corto plazo, ¿vosotras creéis que tiene, digamos, o que aportará más a la medicina preventiva o la medicina de diagnóstico? ¿Qué pensáis? Creo que realmente una cosa llevará a la otra. Primero empezaremos con el diagnóstico y después, de esta forma, gracias a los datos, podremos hacer dicha prevención. Ahora mismo Ana está hablando de la importancia de tener conocimiento, ¿no?, y de que el conocimiento es poder. Los adultos estamos acostumbrados a realizar diferentes chequeos, pero si, por ejemplo, nos vamos al 20% de la población, que son los niños y las niñas, hay muchísima poca prevención. Solo vamos a lo que es asintomático, cuando realmente el niño no debería ser tratado como un adulto, no es un adulto en pequeño, ¿no? Entonces, la medicina personalizada, la prevención, pero primero el diagnóstico, pero después para tener la prevención gracias a los datos que conseguimos con dicho diagnóstico. Entonces, creo que es un camino, primero ir al diagnóstico para tener datos y de esta forma poder prevenir enfermedades, en el caso de pediatría, que muchas veces, por ejemplo, son asintomáticas. Gracias, Diana. ¿Y qué sector de la medicina creéis que ha sufrido más y mejores cambios gracias a los datos? Bueno, en este caso yo no soy médico, ¿no?, pero creo que hay para mí dos sectores claves, ¿no? Uno es la medicina en general. Creo que si miramos 10 años o 15 años atrás, pues cada hospital tenía las historias clínicas, los datos en papel, las imágenes, las ecografías, los rayos X, ¿no? Todo esto se imprimía y no se quedaba guardado y no se podía rastrear. Y ahora mismo, pues en Cataluña o en España, no hay la historia médica compartida. Tú vas a cualquier hospital porque te encuentras mal, estés donde estés, y pueden acceder a lo que te había pasado, a tus datos, y esto yo creo que es un cambio muy importante, ¿no? Y junto con esto, pues el análisis de imágenes también, ¿no? Sí. Que la ciencia de datos, igual por sus características, puede promover mucho diagnóstico semiautomático, mucho ayuda, ¿no?, al diagnóstico a aquellos profesionales que tienen que mirar muchas imágenes al día, pues les puede decir, mira, mírate esta que es más susceptible de tener alguna cosa. Y creo que en general no es lo que comentaba, ¿no?, de llegar al diagnóstico o a la medicina preventiva, no estamos ahí aún, pero sí que estamos generando un sistema de recopilación de datos para, cuando llegue el momento, poder hacer todo este tipo de análisis. Sí, y si me permites agregar,
digamos, básicamente todo el bajar los costos del análisis de genómico también ha permitido, bueno, tener en la biomedicina, digamos, una mejora de todos los análisis y también, bueno, toda la digitalización en general, como planteabas. Hoy por hoy se permite analizar imágenes, radiografías, tener todos los análisis clínicos que permiten, como decía, hacer análisis de textos. Fundamentalmente todo eso, la digitalización en general ha permitido. Ahora, la medicina personalizada se basa en todos estos datos genéticos, pero básicamente para ser personalizada y de precisión debería incorporar factores sociales, ambientales, estilo de vida, ¿no? Porque no es solamente tener la información genómica, sino no es lo mismo una persona que tiene un estilo de vida más saludable que una persona que no. Yo creo que ahí hay como una brecha en cuanto a la teoría y la práctica, digamos, que va a mejorar y que podría mejorar, ¿no? De incorporar todos los factores sociales y esto. Así que creo que eso es como campos a Y aquí es un mejorar. reto, porque sí que estamos digitalizando cada vez más, pero sobre todo a nivel legal es donde nos encontramos con las barreras. Porque esta parte de unir datos, no solo médicos, que ya empezamos a tener más digitalizados, si nos vamos a privada ya no está tan digitalizado, ¿eh? ya no hay el mix. Pero ya tenemos, vale, más datos, pero toda esta parte social, sociológica, que es necesaria para el diagnóstico y para la prevención, la tenemos más las empresas. Porque son los que estamos ideando productos que están súper cerca de las personas. Pero este mix aún es muy complicado. Nos encontramos con barreras legales muy fuertes que no nos permiten digitalizar completamente el historial del paciente. Sí, de Bueno, hecho, aquí, sí, ¿no? adelante. Me gustaría decir que uno de los problemas es eso, ¿no? Que hay como, para hacer productos translacionales, ¿no? de que pasen de la investigación a llegar otra vez en el sistema sanitario o hasta que una empresa intente venderlos en las empresas privadas, ¿eh? Ya no hablamos de llegar a todos los hospitales, es muy dificultoso porque normalmente hay los médicos o los investigadores del mundo sociosanitario, ¿no? Que son los que ven cada día el problema, saben exactamente lo que quieren resolver y cómo se podría hacer, pero no tienen el conocimiento tecnológico o de ciencia de datos, con lo que seguramente no están recogiendo los datos de la manera que toca para poder explotarlos, aunque crean que sí, y no podrán explotarlos porque no tienen ese conocimiento. Y por otro lado hay mucha gente, muchos estudiantes, o sea, ya no hablo de empresas, pero mucha gente en el mundo de ciencia de datos que tiene los conocimientos pero no sabe dónde aplicarlos, ¿no? Y está haciendo investigación casi por investigación, y faltaría unir eso y que la persona que tiene la necesidad realmente sea se una con alguien que tiene la tecnología para desarrollarlo. Y aquí entramos ya en los temas éticos, ¿no? Pues puedes hacer cosas dentro de los hospitales y lo que acostumbra a pasar es que el investigador tiene, pues hay 1000 bases de datos de 50 casos, ya podríamos hablar si bien o mal caracterizados, ¿no? Pero que con de 50 en 50 no hacemos nada, que no son explotables luego con una empresa y que además no tienen datos armonizables entre ellos, es decir, que no podemos salir de ahí, ¿no? Sí que vamos digitalizando, pero tendríamos que llegar a este punto que más que yo creo las que estamos aquí, ¿no? Debería ser el otro sector que vea la necesidad de incluir a un experto en datos en sus equipos para no en un año, porque no se puede hacer en un año, ¿no? Pero para empezar a construir un sistema de datos robusto, yo creo, para pasar luego a las empresas, al sector privado o al desarrollo que ya comentaba, ¿no? De juntar ya con sociales, que eso sería increíble. Sí. Bueno, a lo mejor pasa también por reformar un poco el sistema educativo, ¿no? Sí, Porque tal cual, formar claro. más perfiles multidisciplinares, que no solo sean ingenieros, médicos, biólogos, sino algo más interdisciplinar, ¿no? O multidisciplinar incluso, pues eso es mucho más enriquecedor. Ya empieza a haber carreras nuevas, pues, o no tan nuevas, ¿no? Pues ingeniero genético, ingeniero biomédico, ingeniera, sobre todo en ciencia de datos, ¿no? Por ejemplo, y eso es fundamental. Y luego, con respecto a lo que hablabais de incorporar más otros factores, a mí eso me parece súper enriquecedor, y permitidme que cuente además uno de los proyectos en los que yo estoy involucrada, que es en temas de salud mental, en el que precisamente lo que buscamos es llegar a personas que no tienen un diagnóstico, es decir, que nunca han llegado a una consulta de salud mental. ¿Y esto cómo lo hacemos? A través de redes sociales. Las redes sociales es algo que puede ayudar también mucho a detectar ciertos problemas de la población, ¿no? Sí. Y entre ellos, pues los problemas mentales, que sabemos que por una parte estas redes sociales sí pueden estar creando problemas de salud mental, pero también nosotros lo podemos utilizar al revés, ¿no? Vamos a detectar estos problemas de salud mental y vamos a intervenir de alguna forma.
Y nosotros lo que hacemos es precisamente estudiar cómo se expresan diferentes enfermedades o problemas mentales en redes sociales, crear como patrones comunes de comportamiento a estos problemas y lanzar campañas dirigidas a personas, a usuarios, de manera anónima, porque aquí también entra mucho el tema de la ética y de la legalidad, que encajen dentro de estos patrones, ¿no? Y, por ejemplo, bueno, esto también encaja con la primera pregunta que hiciste de aplicaciones reales, ¿no? Lanzamos un prototipo, una prueba piloto, digamos, en Navidades, mostrando a estos usuarios de redes sociales el teléfono de la esperanza y el teléfono de prevención del suicidio, y aumentó en un 60% el número de llamadas provenientes de redes sociales en este periodo de tiempo, ¿no? Con lo cual, bueno, pues es un ejemplo de cómo la inteligencia artificial, tomando otros datos que son diferentes de los que generalmente hay en hospitales o en centros de salud mental, como son las redes sociales, ¿no? Otros datos diferentes, pues podemos llegar a intervenir y a tener unos resultados, pues, que de algún modo u otro pues estamos ayudando igualmente a la gente a mejorar una parte de la salud muy importante, que es la salud mental, que a veces pues parece que queda fuera de lo que es salud, ¿no? Gracias, Ana. Y volviendo al punto de, digamos, de la digitalización, siendo la disponibilidad y la armonización del dato tan crítica, ¿no?, para la aplicación del Big Data, ¿cómo veis el nivel de digitalización del sistema sanitario español respecto a los países del resto de la Unión Europea? ¿Creéis que estamos en la media? ¿Qué pasos nos quedan por hacer aún para llegar realmente a una completa digitalización del dato? Muchísimos pasos. Educación, es lo que hablábamos un poco. Educar, a ver, hay nuevos desafíos. No se le puede, como estábamos hablando antes, no se le puede pedir a un profesional ahora en medicina que sepa cosas que antes no estaban presentes. También, todo el sistema tiene que mejorar el procesamiento de datos, armonizar, es decir, estándares, formas de transferir la información. Ahora, hay muchas cosas para trabajar, desde la perspectiva de género, desde la inclusión, diversidad. Estamos dejando población fuera, estamos ahora en un sistema binario donde es hombre-mujer, hay gente transgénero, transexual, que tiene determinadas características que hoy en día no se contemplan. Entonces tiene que haber todo un cambio, digamos, desde el punto educativo, participación de otras poblaciones, participación obviamente más de las mujeres, digamos, tiene que haber un cambio para mejorar todo este proceso. Claro, yo también creo que no depende del país, está claro, pero aquí en España somos muy reacios, ¿no?, al tema de compartir la información y aquí no entro ya en juicios de valores, ¿no? Pero, por ejemplo, en NHS, ¿no?, de UK, no es que lo haya vendido, pero cede todos sus datos, ¿no?, como si CatSalud cediera todos los datos, siempre pues anonimizados y para los análisis pactados, pero a empresas como Google, ¿no?, para poder hacer todo este tipo de... que da un poco de miedo por un lado, pero por el otro, con este tipo de avances sí que se permite pues hacer explotación de datos o ver qué está pasando. Y no es solo ceder los datos médicos, sino también hay estos centros que comentaba Ana, ¿no? Hay centros mixtos donde se forman pues estudiantes de doctorado que vienen de medicina, que vienen de ingeniería, que miran cómo tratar los datos, que miran de afrontar el mismo problema, porque no hay tanta limitación en cuanto al transferir los datos, ¿no? Sí que hay la ley de protección de datos que nos incumple a todos en Europa, pero no sé por qué, ¿no? Ahí es como más fácil acceder a datos si es para propósitos de investigación que no sean tuyos, ¿no? Aquí parece que sacarlos del centro sanitario que los ha adquirido es una barrera pues muchas veces intransferible. Gracias. Eso es un problema importante, ¿eh? De hecho, nosotros dirigimos a estudiantes que están llevando proyectos en el ámbito de la salud y han empezado, por ejemplo, un programa de doctorado en un tema específico y están esperando por datos bloqueados porque no reciben los datos de hospitales, ¿no? No les dejan, incluso los pedimos completamente anonimizados, pero tarda muchísimo y esto está, por supuesto, ralentizando todos los procesos de investigación nuevos que se puedan hacer en ciencia de datos. Sí, el talento está, la capacidad Exacto. está, pero no las herramientas claro, para poderlo usar. Exacto. Falta como ahí, venga, colaboremos todos, hágase de la manera que se tenga que hacer, establece un marco legal para esto o lo que sea, pero
No puede estar esto bloqueado. Sí, por un lado, digamos, es muy positivo que España y Europa en su conjunto tiene, digamos, leyes y bueno, tiene un marco ético muy claro, muy positivo, pero claro, también, digo, en comparación a otros países que no tienen, por ejemplo, guías éticas tan definidas en inteligencia artificial o datos o privacidad, etcétera, ¿no? Lo vemos mucho cuando accedemos a páginas web de otros países, etcétera. Pero hay que obviamente hacer que se pueda compatibilizarlo, defender los derechos de las personas, ¿no? Respetar todos los derechos humanos y obviamente la privacidad de los usuarios, pero también permitir la investigación, que podamos avanzar de forma, digamos, segura y para todos. Exacto. ¿No? Sí. Gracias. Y en este sentido, ¿qué iniciativas creéis que se podrían llevar a cabo para generar más sinergias entre la investigación y la práctica clínica? ¿Tenéis algunas ideas en mente? ¿Habéis hablado de perfiles multidisciplinares? ¿Hay algún país que ya esté, digamos... Bueno, cada vez se intenta más, ¿no? Toda la parte de transferencia tecnológica y también todo el tema de las dinámicas de innovación abierta. Creo que va de eso, de unir diferentes perfiles, lo que estábamos diciendo, y hacer diferentes dinámicas que nos coloquen a los perfiles distintos a solucionar un reto en concreto. Va de solucionar retos a través del talento con perfiles distintos. Y esto lo hacemos gracias a innovación abierta, a transferencia tecnológica, que poco a poco ya se va haciendo, pero estamos en el proceso de que realmente sea óptimo, porque ahora es mucho más lento de lo que realmente debería ser. Sí, ¿no? Podría haber, por ejemplo, ¿no? Hay en algunos países que está como estipulado el programa, aquí, como comentas, ¿no? Sí que existe, pero igual tienes que buscarte más la vida desde el punto de vista de dirección, ¿no? Pero coger pues un estudiante de doctorado, hablo de doctorado porque estamos hablando de investigación, pero puede ser a cualquier nivel, pues que tenga pues un director del ámbito sanitario y otro del ámbito de ciencia de datos, ¿no? De tecnológico. Y además, otras cosas que hemos visto en donde trabajo, ¿no? Que funciona muy bien, es poner dos estudiantes de doctorado, uno con perfil técnico y uno con perfil clínico, a trabajar para resolver el mismo problema, ¿no? Porque al final los datos los vemos de forma distinta, aunque parezca una tontería, también hablamos un lenguaje completamente distinto. Sí, lo que para uno es haber conseguido algo espectacular, para el otro no es nada, ¿no? Y al final del mismo problema pueden salir múltiples doctorados, y el tener los datos sin entenderlos, ¿no? Sin saber qué estamos viendo, qué queremos sacar, cosas como comentaba, no se le puede pedir a un médico pues que ahora empiece a programar y a hacer cosas de inteligencia artificial, pero tampoco le puedes pedir a un experto en datos o de inteligencia artificial que entienda la medicina, ¿no? Necesitan personas al lado con el mismo objetivo, y hay que mirar de hacer que las instituciones o hacer programas que fomenten eso. Yo creo que sería crítico para innovar un poquito más y que no se queden las ideas paradas en el cajón de desastre de alguien. Y encontrar las personas que tengan ese propósito común. Un ejemplo, nosotros en The Smart Lollipop somos perfiles completamente diferentes. Hay el pediatra, la experta en negocio vinculada al mundo de la farma, hay el químico, el biólogo, el ingeniero, la publicista, y todos hemos aportado una parte diferente del Lollipop, porque hay el problema, la enfermedad, el diagnóstico a través del diseño industrial y del sensor, el tema de los datos. Entonces, si quieres aportar algo completo, y nosotros que lo hemos hecho todo desde la propia empresa, desde dentro, todo, desde investigación hasta prototipo, hasta después la comercialización, es necesario perfiles diferentes, pero con un propósito en común. Bueno, y eso se aplica a toda la inteligencia artificial en general y análisis de datos, ya fuera del ámbito de la salud y de todo, porque hay una crisis de diversidad general destacada por instituciones como el AI Now Institute de Nueva York, que confirma claramente que hay una crisis de diversidad en el desarrollo tecnológico y en particular en la inteligencia artificial, ¿no? Porque nos falta ese componente a los que somos más expertos en análisis de datos, el componente de lo que tú comentabas, ¿no? ¿Qué significa este dato?
puede ser realmente relevante este dato. Claro que tenemos nuestras técnicas para saber a lo mejor la importancia de un dato en un problema, pero nos falta ese conocimiento del dominio y con eso pues se va a potenciar muchísimo más la investigación y se van a reducir los temas de sesgo que existen hoy en día, ¿no? Equipos multidisciplinares generan proyectos pues mucho más inclusivos, es así. Sí. Y en salud hace falta también, porque bueno. Sí, bueno, lo que se está, por ejemplo, desde el Barcelona Supercomputing Center, lo que se hace son convenios, obviamente, con hospitales, como planteabas, tener doctorandos que tienen directores, uno de hospital, otro del BCC. Bueno, hay como también los proyectos europeos son como un gran marco que permite unir en casos de estudio con hospitales, empresas. La Unión Europea está ayudando muchísimo justamente a generar estos equipos multidisciplinares, porque lo exige directamente, dice, tiene que haber una empresa, tiene que haber un centro de investigación, casos de estudio por hospitales, entonces eso está ayudando, así como decías, ¿qué acciones ayudan? Bueno, tener, exigencias, que digan, tiene que haber equidad de género, es decir, todas esas cosas ya, no sé, el National Science Foundation dice que si no financia proyectos que no tengan equidad de género en los equipos. Entonces ya es como esas cosas obligatorias ayudan a mejorar la calidad de los datos, en definitiva, porque es lo más importante. Gracias, Natalie. Y hablando, digamos, de datos compartidos y de equipos multidisciplinares, el coronavirus ha puesto de manifiesto la importancia de compartir estos datos entre médicos de todo el mundo, ¿no? ¿Cómo creéis que ha ayudado más específicamente la ciencia de datos a superar esta pandemia? ¿Tenéis en mente...? Bueno, ya solo el proceso de aceleración de buscar una vacuna, porque la ciencia de datos ha permitido descartar muchos tratamientos que tenían una baja probabilidad de ser exitosos. Entonces, eso, cuando estamos en un momento en el que necesitamos una vacuna ya, porque tenemos una pandemia a nivel mundial, eso es fundamental. O sea, ha sido, yo creo que la mayor aportación que ha podido hacer la ciencia de datos ha sido precisamente eso. De hecho, Natalie, hablábamos que en el BSC se habían hecho también cosas, ¿no? En esta línea. Claro, sí, el BSC trabajó desde el principio en analizar grandes bases de datos de fármacos para decir, como decís, descartar cosas que no hay que ir por ese camino. Entonces eso permite acelerar, digamos... Es decir, focalizarse en lo importante. Claro, es decir, vamos a focalizarnos en este grupo de fármacos, en esto no. Y desde todo punto de vista, porque como decía Ana hace un rato, también, el COVID potenció mucho, es decir, todo el mundo se puso a investigar en esto, ¿no? Y compartir, se han publicado papers como nunca en la historia, los equipos han colaborado entre países, es decir, el COVID ayudó muchísimo, también la digitalización, a decir, bueno, no sé, la OMS dijo, bueno, hay que empezar a los datos dividirlos por género, por sexo, es decir, ya es como, bueno, porque no es lo mismo el diagnóstico, los tratamientos o los síntomas que tienen las mujeres que los hombres. Hay muchas cosas que han mejorado desde procesamiento, compartir y bueno, los datos obviamente son clave, digamos. O al inicio de todo también, por ejemplo, la compañía Blue Dot de inteligencia artificial y Big Data, el 30 de diciembre fue cuando comunicó que ya veían el inicio de la pandemia. El 9 de enero hubo la primera muerte de COVID. El 15, es que todo pasó en un mes. El 15 vieron que la pandemia estaba entre diferentes países y el 30 de enero, un mes más tarde, la OMS verifica y pone el estado de alarma, ¿no? Pero ya nos vamos a un algoritmo que un mes antes, gracias a inteligencia artificial y Big Data, ya había hecho esta prevención, bueno, ese diagnóstico, ¿no? Ahora digo diagnóstico, pero... No, y también no es tanto, en salud, pero sí, por ejemplo, otras cosas que ha hecho el Barcelona Supercomputing Center ha sido en temas de datos de movilidad, para ver, ha creado Flow Map, que es como un mapa que permite ver dónde hay más movimiento de gente, para ver dónde podría haber casos o, digamos, donde podría haber más posibilidades, riesgos. También todos los datos han permitido hacer seguimiento por las redes sociales para ver el sentimiento de las personas, como decían, si se sienten más tristes o no. Es decir, los datos permiten muchas cosas y el COVID ha dado esta posibilidad de pensar cómo ayudar a la sociedad.
Y a nivel también, ¿no?, más de pequeña escala, o sea, está claro que a gran escala ha hecho todo esto y más, ¿no? Pero, por ejemplo, yo creo que igual aquí, al menos desde mi experiencia en San Juan de Dios, que impulsamos un proyecto del Kids Corona, ¿no?, porque todo el mundo estudiaba el COVID en adultos, pero los pobres niños estaban ahí encerrados y nadie miraba qué pasaba, ¿no? Y por primera vez un poco, ¿no?, no solo la gente que normalmente hace investigación y que está acostumbrada a tratar con ingenieros de datos o demás, sino médicos, pediatras, ¿no?, más que hacen su investigación, que está muy bien, pero más propia, ¿no?, pues se dieron cuenta de si queremos avanzar en esto, si queremos una respuesta, de repente recogimos pues muestras de más de 3.000 niños, de más de 2.000 y pico embarazadas, de estos sectores que están un poco más dejados de lado, ¿no?, cuando pasan las grandes cosas, y se dieron cuenta que ellos con la velocidad que necesitábamos, ¿no?, porque era como, ¿qué vamos a hacer en septiembre para abrir escuelas? No tenían la capacidad de hacerlo, ¿no?, con lo que muchos profesionales sanitarios vieron que hacía falta colaborar pues con expertos de datos. De hecho, colaboramos con la gente de la UPC del Biocoms, ¿no?, que también colabora pues TV3, y creo que todo el mundo en Cataluña sigue sus gráficas ahora mismo, pero creo que a nivel local aportó también esta parte de ver, no estamos en contra vuestra, ¿no?, que muchas veces, cada vez menos, el profesional sanitario cree que los investigadores de datos lo que quieren es como quitarles el trabajo, ¿no?, como las telefonistas antes, que se hace automático, va a haber un algoritmo y no hará falta el médico. No es así, queremos ayudarlos para que podáis hacer vuestro trabajo mejor, ¿no? Y creo que con esto de la ciencia abierta, ha habido las publicaciones, todas son abiertas, las grandes revistas dijeron que lo compartían todo gratuitamente, se podía acceder a todo, pues creo que ha ayudado mucho, ¿no?, a ver esta interdisciplinaridad y que todo el mundo viera la necesidad de colaborar y de compartir, más de hacer tu pequeño estudio y guardártelo para ti solo, ¿no? Y creo que esto es importante también. O sea, que no solo, digamos, a la ciencia de datos ha ayudado a superar la pandemia, sino que a la propia pandemia ha sido un catalizador, ¿no?, para mejorar, digamos, la actualidad del Big Data a nivel mundial. Muy bien. Volviendo a la perspectiva de género o de edad, ¿creéis que realmente es importante, ¿no?, tener esta perspectiva de género, de edad en la gestión de los datos en el ámbito de la salud y de la medicina? ¿Se os ocurre alguna experiencia profesional propia? Habéis ya mencionado algunas cosas, pero ¿tenéis alguna experiencia profesional? Bueno, a ver, como habíamos mencionado, ¿no?, los sesgos están dentro de la inteligencia artificial y obviamente también en los datos médicos. La medicina, ha sido orientada más que nada a muchos de los estudios clínicos, preclínicos, estaban hechos con ratones machos. Eso ha generado que muchos de los tratamientos y muchos de los diagnósticos, por ejemplo, el caso de las enfermedades cardiovasculares, hasta hace unos 20, 30 años no se sabía que las mujeres y los hombres tenían diferentes síntomas, ¿no? Esto, cuando se empezó a estudiar, obviamente, incluso fue en Estados Unidos, que la directora del National Science Foundation, cuando, no me acuerdo el nombre, cuando ella fue la primera mujer, dijo, bueno, tenemos que estudiar más sobre las enfermedades cardiovasculares. Y ahí es una de las mayores feministas, por decirlo así, porque realmente esto permitió salvar vidas de miles y millones de mujeres, ¿no? Entonces, obviamente que la perspectiva de género es súper importante, esto aplicarlo para la medicina y después en los datos, porque bueno, también otro problema que planteaban en la inauguración, es decir, no sé, ahora no me acuerdo el nombre, pero casi el 80% de quienes programan y están en inteligencia artificial, capaz que Ana sabe un poco más, son hombres. Entonces, muchas de las aplicaciones tienen una perspectiva, digamos, un diseño muy rosado azul. Nosotros hemos hecho un estudio con Prisma, que es una organización LGTB de Barcelona, para justamente ver el sistema binario que tenemos y aplicaciones sobre las hormonas, que son todas rosadas, con flores y súper femeninas. Bueno, hay que mejorar muchas cosas. Entonces la perspectiva de género obviamente nos permite ver todo esto, los sesgos, para corregirlos. Y el ámbito educativo sería la clave, ¿no? Cuando la formación de ingeniería o medicina o en todas las profesiones tengamos esta idea de, bueno, tenemos diferencias, no es que sean malas, buenas, simplemente tenemos que considerarlo. Y edad, estoy hablando de género, pero obviamente de edad, como decía, los niños no es lo mismo que los adultos, sí, clave, digamos. Sí.
Bueno, a nivel personal, yo os puedo contar del proyecto STOP, ¿no?, de salud mental. Aquí hubo un factor que, de hecho, estamos estudiando todavía ahora, el tema de detección de trastornos de la conducta alimentaria, ¿no?, en redes sociales. Bueno, pues es realmente un trastorno que afecta más a mujeres, entonces realmente nuestro conjunto de datos estaba compuesto mayoritariamente por usuarios que nosotros inferíamos que eran mujeres, en torno a un 80% mujeres, un 20% hombres, y sin embargo el predictor de riesgo de trastornos de la conducta alimentaria funcionaba mejor para hombres, ¿no? Incluso teniendo más datos de mujeres, a veces es posible que los modelos funcionen peor en mujeres, porque bueno, pues este caso es un caso particular en el que las mujeres muchas veces hablamos de temas de dieta, de ejercicio extremo, de pérdida de calorías, cuando no tenemos un problema de trastorno de la conducta alimentaria, ¿no? Sin embargo, cuando un hombre habla probablemente más de estos temas, ¿no?, estoy hablando de casos extremos, de pérdida de calorías o ejercicio extremo para perder peso, pues es mucho más probable que sí tenga un trastorno de la conducta alimentaria, ¿no? Entonces, muchas veces no es una cuestión solo de balancear los datos y asegurarnos que tenemos igual número o similar de mujeres que de hombres, sino ir un poco más allá y ver, vale, ¿me está funcionando igual mi clasificador o mi predictor, mis modelos, tanto para hombres como para mujeres? Porque a veces os podéis llevar la sorpresa que nos hemos llevado nosotros, ¿no? Tenemos mucho más mujeres y nos está funcionando peor. ¿Por qué? Bueno, pues tendremos que buscar otras características, ¿no? Esto es un poco de feature engineering, otras características que definan mejor a una mujer con trastornos de la conducta alimentaria. Y eso es en lo que estamos ahora mismo. O sea que aún siguiendo, ¿no?, teniendo más mujeres, los hombres pueden seguir ganando, ¿no? Bueno. Sí. Se puede ver así. Hay muchas herramientas que se están desarrollando ahora en inteligencia artificial para justamente ver los sesgos de sexo, género. De hecho, en Estados Unidos, MIT, ha habido muchas denuncias de algoritmos que eran tenían discriminación racial, de género, y bueno, se han mejorado mucho con herramientas. Pero tienes que proponértelo, porque yo veo que la mayor parte de casos de estudios como el nuestro, por ejemplo, pues no tienen en cuenta muchas veces esta variable. Y vale, hacen un predictor sobre el dataset que tienen, pueden llegar a comentar si está balanceado o no, o lo balancean ellos con técnicas que ya pues tenemos a nuestra disposición para hacer eso, ¿no? Incluso generando datos sintéticos o lo que sea, pero no va más allá, es decir, no se está viendo cuál es la performance de un modelo en función del género, por ejemplo, ¿no? No hay esa preocupación de realmente ver si los modelos funcionan mejor o peor en función de esto. Y eso creo que es algo que hay que concienciar todavía a la comunidad desarrolladora de este tipo de sistemas para que esto no pase. Claro, básicamente, ¿no?, los algoritmos al final acaban teniendo el sesgo cultural de la sociedad de quien los programa, y es muy difícil romper esa barrera, a no ser que activamente desarrolles algoritmos para detectar sesgos, pero también lo que aquí no aceptaríamos en otro país no les parece pues que esté mal desarrollado, ¿no? Lo que comentaba en Estados Unidos, había algoritmos que usaban para decidir si un preso que había estado en la el compás, podía salir o no, y luego cuando lo testearon vieron que la gente pues de origen pues más blancos, ¿no?, de piel, salían todos, y la gente pues de origen latino o negros pues casi no salía ninguno, ¿no? Y es como impensable, y estaba muy mal programado el algoritmo, pero a la gente que lo programó ya tenía un sesgo tan grande interno, ¿no?, cultural, que nadie se planteó qué estaba pasando, ¿no? Y aquí pasa un poco lo mismo, ¿no? Porque, y los datos históricos. Bueno, los datos históricos. Porque los datos, claro, que están sesgadísimos. Exacto. Claro, la inteligencia artificial en realidad es, digamos, neutral, depende de la cultura y de lo que le enseñes, la discriminación que hay Sí. presente. Es Siempre. como un bebé, yo siempre digo, que lo que le enseñes a un niño es como va a ser de mayor, ¿no? Bueno, pues la inteligencia artificial es igual, la culpa no es de ella. Claro, sí, tal cual. Es una máquina, es algo que tú le aprende y luego reproduce lo que aprende, pero... Pero vamos a lo mismo, al talento y a la parte más humana, ¿no? Que la tecnología te dará el Big Data que el humano, la persona, ha decidido. Entonces, lo más tecnológico y lo más cuantitativo viene dado por lo más cualitativo y lo más humano. Gracias. Y digamos, si pensamos ahora en territorios, ¿no? ¿Cómo creéis que la ciencia de datos puede reducir las desigualdades sanitarias o de salud entre países? Aquí, bueno, nosotros estamos muy concienciados en esto, es decir,
Nuestro producto, que es un lollipop, está pensado para que se pueda utilizar igual el Hospital Clínic como en el medio de Ghana en un hospital de campaña. Porque una piruleta no necesita explicación en ningún país, ni tampoco, es decir, no necesita grandes recursos para ser transportado, ¿no? Entonces, nosotros siempre estamos pensando en esta globalización y los datos nos permiten dicha globalización gracias a que quizás aquí en Europa voy a detectar el colesterol infantil, pero en Ghana iré a malaria porque también se puede detectar a través de saliva. Y serán, un tema será prevención y el otro será diagnóstico. Pero los datos me permiten tener información de ambos territorios, aunque tengan necesidades completamente diferentes. Entonces, la tecnología, si está pensada para que sea internacional, y internacional son también los países con riesgo de exclusión, pues podremos llegar donde sea. Pero el problema es que siempre pensamos en primer mundo, porque es donde hay inversión. Bueno, me pongo en el modo startup, ¿eh? Otro sesgo, ¿no? Sí, exacto, completamente, la inversión, ¿no? Entonces, aunque el lollipop esté pensado para irse a Ghana y hacer un cribaje de 50 niños en un poblado pequeñito y que esté súper aillado, tenemos que empezar pues aquí en Europa por el tema de la inversión. Pero entonces la mentalidad es, vale, pues que al menos yo pueda adaptarme, lo que sea que hago, pueda utilizarse tanto en Europa, en Estados Unidos, como en el medio de África. Entonces, es cuestión de nuevo de las personas, del diseño y del diseño de la tecnología. Es así. Nosotros estamos trabajando en un proyecto, ¿no?, de imágenes médicas de gestantes, ¿no?, de fetos, para detectar pues lo que comentabas, ¿no? El problema que tenemos aquí en el primer mundo no es el mismo que tenemos en problemas de vías de desarrollo o hasta subdesarrollados, ¿no? Y sí que pues estamos usando todas estas herramientas de transfer learning, porque claro, no es lo mismo lo que tú le enseñas a un algoritmo con una imagen de una ecografía de último nivel que está digitalizada, que cuando te vas pues también, ¿no?, a Ghana y a África, que tienen una ecografía aún imprimida en papel, que hay que escanearla, pero estamos mirando de hacer algoritmos lo mismo, ¿no? Aquí es para detectar cosas muy finas, ahí es un algoritmo casi con un ultrasonido que se mueve por el campo, pues hacer una ecografía, mandarla y que solo sea una herramienta de screening que te diga, pues mira, viaja 3 días o una semana al hospital más cercano porque a ti te tienen que ver, ¿no? Pero el problema que hay es esto, que también hay este sesgo de a quién le interesa, no haya mucha gente a quien le interese hacer esto por cómo estamos culturalmente, porque a nivel científico de publicación no vas a publicar ningún método nuevo de machine learning porque las imágenes son antiguas, no vas a poder competir en MICAI o en ninguna competición con cosas punteras porque ni usas imágenes punteras ni necesitas tecnología puntera, y a nivel de empresa tampoco interesa, no hay mercado, ¿no? Es muy difícil pasar eso. Luego, como comentaba, ¿no?, la Unión Europea también está impulsando estos proyectos que sí que ayudan a decir, vale, podemos hacer esto, pero hay una barrera. Es que lo fácil es hacerlo para el primer mundo. Esto es lo fácil. Y estándar. Y quien va a negocio aún más. Primer mundo. Entonces, las personas que por lo que sea tenemos esas ganas de hacer las cosas de forma diferente, pues lo tenemos que dar todo, porque si no, no hay cambio. Y esto va para nosotras y para toda la gente que tenga ganas de hacer algo diferente. Si tienes estas ganas, hazlo, porque la mayoría de gente irá a lo fácil y a lo rápido. Lo general. Muchas gracias. Hablando o si queremos tomar el pulso de la innovación del sector de la ciencia de datos aplicada a la medicina en España, ¿cómo valoráis el ecosistema de startups que tenemos aquí en este momento? Habla la experta de Estaba startups. esperando como que acababa. Startup, sí. Sí. Sin querer me voy a pensar en las barreras, ¿vale? Porque es lo más difícil. Entonces, ¿qué quiere la sociedad? ¿Qué quiere el gobierno? ¿Qué quiere la investigación? ¿No? Proyectos tecnológicos no inclusivos, bla, 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 ¿vale? Que piensen las personas, que la tecnología sea empática, ¿vale? Si me hablas de tecnología, esto significa que necesitas recursos. ¿Dónde hay el mayor problema al inicio de todo? El Valle de la Muerte, que el 10% de las empresas
solo el 10% de las startups sobreviven a los 3 primeros años de vida, porque hay el valle de la muerte. ¿Por qué? Porque piden tecnología, piden que haya Big Data, Machine Learning, bla, 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 wow, qué bien que suena todo esto, pero al inicio necesitas recursos y ¿quién paga la fiesta? Nadie, porque nadie cree en ti. Es así, tienes que ir con un prototipo. Y esto a mí me toca muy de cerca, porque nosotros para llegar a tener un prototipo funcional hemos tenido que sudar lo que no está escrito, intentando de proyectos, no sé qué, pero cuando tienes una idea y unos papers que lo avalan, pero claro, es decir, el problema está en esa parte inicial de hay muchísima gente con buenas ideas, con talento, equipos formados, pero necesitamos más recursos para que esto sea una realidad, porque somos muy pocos los que trabajamos tanto durante, yo llevo 3 años en esto y ahora vemos la luz. Entonces, es una carrera de fondo, pero muy poco agradecida por lo que hacen los que te dicen, hey, queremos que tenga todo esto. Entonces, aquí en España estamos así, en Estados Unidos es muy diferente. Fui solo un mes a Silicon Valley y Silicon Valley, pero es suficiente para ver pues, cómo funciona todo diferente y cómo cree en ti y cómo, bueno, pues aquí decimos capital de riesgo y allí venture capital, ¿no? Toda una aventura. Entonces, me focalizaría en el tema de fase pre-seed, la dificultad que tenemos cuando es una empresa de base tecnológica y que esto tiene que cambiar. Si quieren disrupción e innovación, necesitamos más ayudas al inicio. Muy bien, muchas gracias, Diana. Y ya para terminar, a 10 años vista, si nos ponemos en el largo plazo, ¿cómo imagináis vosotras el estado de la medicina y la salud en términos de gestión de datos? Yo sigo pensando en la medicina preventiva, que me parece fundamental. Medicina preventiva y equipos multidisciplinares. Equipos, ya no solo equipos, profesionales multidisciplinares, que tengan la formación de ambos sectores. Eso me parece fundamental. No sé si a 10 o a 20, pero ojalá. Sí, tal cual. Sí, un énfasis en eso. Creo que es fundamental mejorar en los equipos multidisciplinares, también todo el tema como hablamos, la ética, la protección, pero también con la digitalización y eso, y ya con equipos de hospitales y investigación que trabajen más conjunto, eso sería como ideal. Y bueno, no tenemos que dejar fuera tampoco a toda la gente que hoy en día, por la brecha digital, no accede, no dejar a población vulnerable fuera, eso es como clave. Y también en términos de inteligencia artificial, trabajar con menos datos, tratar de hacer entrenamiento de datos que sea con menos datos, que nos permita trabajar con grupos de edad divididos, digamos, que no sea un estándar así, bueno, tengo todos estos datos y de determinadas personas y no dividirlos por género, por edad, etcétera, y tener mejores predicciones. Creo que hay que trabajar mucho en eso, en focalizar bien todo. A mí me gustaría, ¿no? En 20 años, o igual no pasa nunca, ¿no? Pero que igual que ahora todo el mundo tiene una marca de móvil distinta y nos podemos llamar entre nosotros, ¿no? Y hay unos protocolos pues compartidos y públicos para todos, que pasará lo mismo con todas las herramientas médicas, ¿no? Es decir, tú te hacen una resonancia con una Siemens, si no es lo mismo, no se puede comparar luego con un Philips, y el vendedor tiene cerrado, si es propietario, de exactamente cómo computa los datos y cómo los guarda, ¿no? Y esto pasa tanto en imágenes como en otros aparatos de lectura médica. Creo que lo primero sería perder este miedo a homogenizar o que los gobiernos fomenten y obliguen a tener que usar un protocolo común entre los distintos distribuidores. ¿Hay algún país que digamos, que ya esté haciendo esto? ¿O? Que yo conozca, ¿no? Porque los distribuidores son propietarios y no te dice, es como una caja negra lo que sale de sus máquinas y no puedes saber de dónde viene. Pero todo esto también implica el empoderamiento del paciente. Exacto. Entonces, y a nivel de temas, yo sin querer ahora me voy a comunicación, ¿no? que es lo mío. Entonces, hay un problema brutal en lo que ve el médico y cómo lo comunica, o los resultados que tenemos. La mínima parte digitalizada que tenemos es absolutamente vocabulario y visión médica. Entonces, es importante empoderar al paciente
con todo este tema de aplicación. prevención, de tener a mano nuestros resultados, nuestra salud. Entonces, empoderando al paciente, conseguiremos que sea mucho más autónomo para tomar decisiones que nos ayudan colectivamente. Sí, sí, poner la medicina alrededor del paciente, ¿no? Que sea realmente... sí. Muy bien. Y en cuanto a la innovación, digamos, a largo plazo nos podríamos inspirar aquí en España, por ejemplo, ¿no? Pues has mencionado Estados Unidos, Israel también tiene un ecosistema de startups, creo, bastante potente. ¿Tenéis alguna idea de qué podríamos hacer aparte de invertir más recursos en tecnología? Bueno, hay que generar, a ver, se está haciendo lo que decía, la Unión Europea cada vez está obligando más. Creo que si los gobiernos obligan más en ciertos aspectos, podemos mejorar. Hay países, por ejemplo, Estonia es uno de los países con más digitalización y parte de una política pública del gobierno de decir, bueno, vamos a generar recursos. Creo que esa es la clave. Para innovar más y tener más inversión tenemos que tener un objetivo de población y políticas que se orienten a eso. Y, por ejemplo, un caso, nosotros analizamos las bases de genómica a nivel mundial, GEO se llama, es una base muy, una de las más grandes de datos, y en las sugerencias dice que hay que poner, por ejemplo, el sexo como variable. Pero no, solamente un 20% hemos estudiado lo ponen, ¿no? Digamos, si no se obliga directamente, eso no va a cambiar. Entonces, a nivel de todo, creo que lo clave es, suena mal, pero obligar un poco a nivel de gobierno, digamos. Eso Y es también clave. que uno de los KPIs sea el impacto. Sí, Muy bien, impacto muy social. Muy bien, pues muchas gracias. Creo que han salido temas muy interesantes. La ciencia de datos está aquí en el sector de la medicina y para quedarse. Tenemos algunos obstáculos, sesgo, armonización de datos, pero entre todas lo haremos posible. Muchas gracias. Gracias.